Hola divinas y divinos, bienvenidas al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta, hoy me llamo Jinsu. Este es un vídeo un poco diferente porque desde Yes Style me han mandado 5 productos de maquillaje coreano que os voy a mostrar. Uno es una paleta de sombras Rêve de Paris de Monsoot. Luego tenemos un colorete en crema de la marca Can-Made, un coral muy bonito. Tenemos también un labial de la marca Roman, una marca muy famosa en labiales. Luego tenemos un pincel de McQueen para los ojos. Un pincel no, un lápiz para los ojos. Y por fin tenemos un glitter de la marca Peach C o Peach C. Y ahora vamos a ver cómo se aplican estos productos, porque el resultado lo podéis ver ya. Como podéis ver, ya me he puesto la base y algunos otros productos, pero en el vídeo solo voy a mostrar los que son de la promoción de Yes Style. Empezamos por esta paleta de Monsoot, es la marca, se llama Rêve de Paris, es una paleta bastante famosa, tiene 10 colores, es muy ponible para un look de día, pero además tiene 2 glitters y estas 2 sombras que son un poquito más oscuras para un look más intenso o de noche. Tiene también su espejito, como podéis ver aquí, muy compacta, súper pequeñita, fijaos, es súper pequeña. Y vamos a empezar a maquillar los ojos con ella.
siguiente producto que me han enviado es este lápiz de ojos de McQueen. El número es el 6, Classic Heroine. Es un lápiz tipo gel que dice que es waterproof, pero ya os digo yo que no es waterproof. Al contrario, se difumina muy bien, se trabaja muy bien, es muy suave de poner, pero de waterproof ya os digo yo que no tiene nada. Pues vamos a ponerlo y enseguida os vuelvo a mostrar el resultado. Aquí veis el lápiz en acción y ya me he aplicado máscara de pestañas. El tercer producto que me han enviado es un glitter para sombra de ojos. La marca es Peach Sea. El color es el Rose Coral. Este de aquí. Sinceramente es prácticamente pura purpurina y lo vamos a aplicar en la línea de las pestañas y a ver cómo queda. Pues este es el resultado, como veis, brilli brilli a tope, pero a tope de glitter. Y llegamos al producto que más me ha gustado de todo lo que me han enviado, que es un colorete en crema de la marca Can Make. Es el número 7 y como veis yo ya lo he probado. Se integra súper bien con la piel. Ahora vamos a ponerlo y enseguida vengo para que veáis la diferencia. Y por último tenemos un labial líquido de la marca Román. Es el número 1 Melting y de la gama 0 Velvet Tint. Este es el bote, es un tono coral que queda diferente según el color del labio que tengas. Voy a aplicármelo y os veo ahora mismo. Y así con esta bruma de fijación de maquillaje terminamos lo que supuestamente debería ser un maquillaje tipo coreano. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos intentado también el look, hemos salido de nuestra zona de confort incluso con nuestras nuevas uñas y os voy a contar lo que más me ha gustado de los productos que me han enviado. Me ha gustado muchísimo el colorete, encuentro que es muy sutil, que se difumina muy bien. La paleta también está muy bien. Son unos colores muy para diario que los puedes usar siempre. Y en cambio lo que menos me ha gustado ha sido el glitter porque es incontrolable dónde van a parar los fragmentos de purpurina que lleva. Y tampoco me ha gustado mucho el lápiz de ojos porque para mí no es waterproof. Se mueve enseguida, es de decir que a mí se me mueven casi todos los lápices de la línea del agua. Pero yo no lo compraría. Y el labial pues es un tono que yo no suelo utilizar, pero bueno, de vez en cuando tenemos que intentar cosas nuevas, como hoy. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, recordaros que tenemos un sorteo a los 1000 suscriptores de kit de viaje de marcas de lujo coreanas. Darle a la campanita si no queréis perderos ningún vídeo. Y adiós. Como esto.